Mis hermanos, Dios les bendice, soy su amigo el pastor Miguel Orellana para saludarles y bendecirles con alguna reflexión respecto a la palabra del Señor. Cuando niño, como no existían ni los computadores, ni la internet, ni los celulares inteligentes, ni los celulares, teníamos la costumbre los niños de jugar en la calle, en el pasaje, con otros amiguitos. Había un juego que se llamaba pasapalabras y consistía en colocar una fila de niños. Al primero de la fila se le daba una palabra, un concepto al oído, y ese la tenía que transmitir, y se iba transmitiendo niño a niño hasta el final, y al último niño se le preguntaba en voz alta, tenía que decir cuál era lo que había escuchado, cuál era el concepto original, y generalmente, por no decir siempre, lo que ese niño decía en voz alta no se parecía en nada a lo que se había dicho al principio de la fila. Naturalmente, porque al ir transmitiéndose la frase intencionalmente o sin ninguna mala intención, la frase se iba distorsionando. Nosotros somos predicadores del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia que comenzó a circular de manera masiva hace 2000 y tantos años. El problema es que a lo largo de estos 2000 y tantos años el Evangelio ha sido distorsionado, cambiado, alterado, modificado, tergiversado. Y hay una gran cantidad de variaciones y de variedades respecto a lo que es el Evangelio original. Algunos lo han distorsionado, tergiversado con una mala intención, con dolo, otros por ignorancia. Y no debemos asombrarnos. El apóstol Pablo dice: algunos predican por hacerme daño, otros predican por ganancias deshonestas y otros predican por amor a la palabra. Naturalmente, alguien que quiere predicar por hacer daño tiene que torcer obligadamente los textos sagrados, y alguien que quiere predicar para ganancias deshonestas tiene que torcer los textos sagrados, tiene que torcer la verdad bíblica para poder que la Biblia diga lo que él quiere que diga. Y hay cosas que podríamos revisar y estar meses viendo cómo se ha distorsionado el Evangelio, pero hoy quisiera detenerme en un punto que creo que más que una bendición ha causado daño. Y es este concepto, esta idea de creer que Jesús vino a salvar y a sanar. Esta idea de que el ministerio de Cristo consistía en sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y salvar al pecador. La verdad que a la luz de la palabra no hay tal. Jesús no vino a este mundo a sanar a nadie. Jesús vino exclusivamente a salvar lo que se había perdido. Yo quiero invitarlo a abrir el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Bueno, el contexto de este pasaje es simple. Jesús ya ha comenzado su ministerio, lleva algunos meses, y visita la casa de Pedro, de Simón. La suegra de Pedro está enferma. Jesús la sana. Toda la aldea se da cuenta de que Jesús está en esa casa y que sigue haciendo milagros, y entonces toda la aldea se vuelca con los enfermos, endemoniados, poseídos, y rodean la casa de Pedro y se esperan ahí. Jesús sale, dice el contexto del pasaje, y sana a muchos. Sana a muchos. Luego entra a la casa, llega la noche, se van a dormir, y al otro día en la madrugada temprano, yo me imagino a Jesús mirando por la ventana y viendo que la multitud seguía ahí, que se había corrido la voz, que Jesús había sanado a muchos el día anterior. Y entonces había mucha gente con muchos enfermos y endemoniados alrededor de la casa de Pedro todavía. Y Jesús sale por otra puerta, me imagino que por la de la cocina, y se va lejos a orar. Los discípulos, al despertar, darse cuenta que no está en la casa, salen a buscarle.
Y cuando llegan lo increpan. Señor, todos te buscan, pero lógico que todos lo buscan. Lógico que todos lo buscan. Si lo que la gente está esperando de él son sanidades, milagros, respuestas inmediatas a sus problemas inmediatos. Y Jesús le dice, vámonos a otro lugar a predicar, porque a eso he venido. A predicar, porque a eso he venido. Y entonces luego agrega el texto de que siguió echando fuera demonios. Y entonces alguien dice, bueno, pero Jesús predicaba y sanaba. Déjeme explicarle el contexto histórico de este asunto. Durante 400 años, entre Malaquías y Mateo, no hay señal de Dios. Dios no se revela de ninguna manera. Roma se ha hecho cargo de el mundo civilizado y entre esos están los hebreos. La presión de Roma sobre el pueblo de Israel es dura, es fuerte. Los soldados romanos son muy duros y prepotentes. Entonces el imperio pesa sobre Israel. Los impuestos que cobran para Roma son muy elevados. El abuso de poder es tremendo. La mayoría de los hombres han perdido sus casas, sus terrenos, sus animales. Hay una cesantía tremenda. Y entonces los jóvenes judíos en la sinagoga, al leer que el Mesías vendrá, que el Mesías vendrá, que el Mesías vendrá a libertar a Israel, comienzan a distorsionar en sus mentes el concepto del mensaje y llegan a entender de que el Mesías no es una persona que ha de venir, sino una acción social. Y entonces muchos de estos jóvenes se amotinan, se agrupan y comienzan a tomar en sus manos un acto mesiánico, un acto redentor para Israel, y comienzan a hacer escaramuzas para eliminar el imperio romano, sacarlos de Israel y liberar a Israel en nombre del Mesías libertador. Naturalmente, los soldados romanos, soldados profesionales, despedazan a estos jóvenes, desarman estas escaramuzas y el caos se hace peor y la presión se hace mayor y es terrible la situación en la que está y Dios no aparece por ninguna parte. Fueron muchos los jóvenes que se levantaron como Mesías, fueron muchos los jóvenes judíos que se levantaron como libertadores, fueron muchos los jóvenes que se agruparon a estos pseudo Mesías para tratar de libertar a Israel y no ocurrió nada, al contrario, hubo más muerte, más caos, más presión. Cuando el verdadero Mesías aparece en escena, el pueblo está confundido. Están confundidos con Juan, le preguntan, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Cristo? Le preguntan a Juan. ¿Eres tú el Mesías? Y él dice, no, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Hay una confusión, hay un ambiente denso, hay tensión. Y entonces se necesita que este Mesías, el verdadero Mesías, sea absolutamente identificable y absolutamente respaldado por Dios. Cuando se bautiza en el Jordán por Juan, su primo, se abren los cielos, desciende una paloma, símbolo del Espíritu Santo sobre él, y se escucha la voz de Dios que todo el mundo ahí puede escuchar, que dice, este es mi Hijo amado, a él oí. Desde ese momento en adelante Jesús comienza a hacer milagros. Desde ese momento en adelante Jesús comienza a hacer señales, comienza a mostrar el poder de Dios que hay en él. Pero no lo hace porque ese era su ministerio. No lo hace porque ese era el fin. Las sanidades y los milagros no son un fin en sí mismo. Jesús sana a los enfermos y hace milagros, primero por una misericordia inherente en él, por amor inherente en él, y segundo porque tiene un propósito, llamar la atención de la gente, que se confirme que él es el verdadero Mesías, que no haya confusión, y crear una base para un debate teológico. Si usted revisa las sanidades, los milagros, las señales de Cristo durante su ministerio, todas terminan con alguna enseñanza, algún cuestionamiento o algún debate teológico. No hay nada que Cristo haya hecho de manera improvisada, nada. Cuando sana a la mujer en el templo, discute con ellos con respecto a por qué se puede sanar a una mujer hija de Abraham en día sábado. Cuando sana al ciego en el templo, la discusión es si, inclusive los discípulos dicen, ¿quién pecó? Porque ese era el concepto de la ley. El pecado traía como consecuencia castigo de Dios. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Jesús entonces usa la sanidad de ese muchacho para enseñar una lección. Bueno, podría estar toda la tarde hoy día explicándole que las sanidades en la Biblia, en el ministerio de Cristo, obedecen a que Dios tenía que respaldar al Mesías
para que el Mesías fuera identificable absolutamente. Porque este Mesías que apareció no cumplía con el prototipo de líder que los judíos esperaban para libertar a Roma. Era un caudillo político, y este señor que andaba siempre con la misma túnica y con las mismas sandalias no tenía mucho aspecto de líder político. Estas sanidades, estos prodigios, estos milagros son el respaldo, la señal que Dios está aprobando al único Mesías. Y el libro de los Hechos lo dice. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, los discípulos, después de recibir el Espíritu Santo, entienden este asunto. Y en el capítulo 2 de los Hechos, verso 22 dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Entonces los apóstoles, ahora que han recibido el Espíritu Santo, se abre su mente y entienden las señales, prodigios y milagros en el ministerio de Cristo, obedecen a un respaldo de Dios, al sello de Dios sobre la vida de su Hijo. Cuando yo era niño, en la iglesia de mis padres salíamos a predicar a la calle en Santiago de Chile. Y la iglesia de mis padres tenía, y posiblemente tenga todavía, un lema que se tenía que repetir antes de predicar en la calle. Y este lema era: Cristo sana, Cristo salva. Y lo curioso que ahora me llama la atención que era primero Cristo sana, luego Cristo salva. Como si las dos cosas fueran paralelas, como si sanar a los enfermos fuera tan importante como salvarlos. Jesús le dice al paralítico que baja del techo: tus pecados te son perdonados. Y como causó polémica el asunto, Jesús le dijo: bueno, entonces levántate y anda, para que confirmaran de que el que había perdonado sus pecados tenía poder para sanarle. Dios confirma al Mesías a través de las señales, prodigios y milagros. Lo que ocurre es que a lo largo de los años hemos distorsionado el Evangelio, llevando por encima de todo esto de los prodigios, señales y milagros, porque es más llamativo, porque llama la atención, porque llama gente. Escúcheme, si alguien anuncia que en la ciudad van a haber 2 días o 3 días de noches de poder, de gloria, de sanidad, donde los ciegos verán, donde se nos va a llenar un estadio. Pero si decimos que vamos a tener 2 o 3 noches de estudio de la palabra para conocer el Evangelio, para conocer al Cristo de la palabra, vamos a tener muy poca gente. Porque la gente necesita respuestas inmediatas, y las respuestas inmediatas están en los milagros, señales y prodigios. No importa el mensaje, no tiene ninguna importancia el mensaje. Eso está escrito en la Biblia. Jesús tuvo un día entero con 5.000 hombres más sus mujeres y sus hijos. Y cuando Jesús tiene que cruzar el lago de Galilea, la gente lo sigue, y cuando llegan a los lados le dice: Señor, te estábamos esperando. Y Jesús le dice: ustedes me buscan porque les di de comer. La verdad que en griego dice: les di de tragar. Es decir, ustedes andan detrás mío por lo que yo puedo darles, por las respuestas inmediatas a sus necesidades puntuales, pero no están detrás mío por el mensaje, por el reino, por la salvación, por la eternidad. No les interesa. La gente se fue. Jesús le dijo a sus discípulos: y ustedes no se van a ir con ellos. Y Pedro dice: ¿a quién iremos si tú tienes palabras? Pedro no dijo: tú tienes señales y prodigios. Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, claro, aparece la distorsión. Y seguramente que más de alguien estará pensando en Isaías 53. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Él llevó nuestras enfermedades. Y hemos sido capaces inclusive de interpretar que se refiere a que en la cruz fueron llevadas nuestras enfermedades. Es extraño, porque las sanidades de Cristo fueron cuando estaba vivo, todavía no había muerto. Lo más grave del asunto es que cuando uno pone el contexto correcto de Isaías 53, verso 4, el siervo sufriente, el castigo de nuestra paz fue sobre él, enmudeció, por su llaga nosotros fuimos curados. No está hablando de sanidades que se van a provocar para nosotros de manera automática en la cruz del Calvario, porque el contexto del libro de Isaías habla de pecado. Si usted revisa el capítulo 1 y va despacito por Isaías, se va a dar cuenta que el reclamo de Dios
al pueblo de Israel, el reclamo de Dios a través del profeta Isaías, es de que el pueblo de Dios está tan lejos de Dios que es un pueblo podrido, que está podrido desde la cabeza hasta la planta de los pies, que el pueblo de Israel tiene una llaga, que el pueblo de Israel está enfermo en su pecado, que el pueblo de Israel necesita sanidad espiritual, pero no está hablando de sanidad física, está hablando de pecado, de sanidad espiritual. A eso se refiere, en ese contexto está la idea de que Cristo llevó nuestras enfermedades. No habla de enfermedades físicas, habla de la enfermedad del pecado de Israel. Así que tomar ese texto y llevarlo al Evangelio para decir que en la cruz fueron llevadas nuestras enfermedades es torcer la palabra, es forzar a la palabra a decir lo que la palabra no dice y crear una expectativa irreal respecto al Evangelio. Porque hemos creado mucha frustración. Hemos hecho mucho daño diciéndole a la gente, si usted proclama que en la cruz fueron llevadas nuestras enfermedades, usted será sano. He visto mucha gente morirse proclamando sanidad. He visto a mucha gente morirse proclamando y repitiendo textos bíblicos que no han provocado ningún efecto en su vida física. Creer que las enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario es frustrante cuando tenemos hermanos, buenos cristianos, buenos predicadores, que aman al Señor y su palabra, enfermos, agónicos, pobres. ¿Cómo se conjuga eso entonces? Bueno, se conjuga volviendo a la raíz del Evangelio. Cristo no vino a sanar ni a prosperar. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es salvación y vida eterna. No es sanidad y prosperidad. No es sanidad y prosperidad. Hemos distorsionado, así como los niños se traspasan las palabras y al final se distorsiona el concepto, a través de los años hemos distorsionado el mensaje del Evangelio y le hemos dado más énfasis a lo que nos produce provecho, le hemos dado más énfasis a lo que nos produce ganancias, le hemos dado más énfasis a lo que nos produce fama. Los discípulos, cuando ven que Jesús no está en la casa, salen a buscarlo y dice, la gente te busca. Imagínate, sus discípulos estaban cerca nada menos que del sanador, tendrían fama, serían reconocidos, todo el mundo los aclamaría, serían aplaudidos, eran los amigos personales del sanador, del que hacía milagros. Jesús les dice, vámonos de aquí, a otro lugar donde yo pueda predicar, porque a eso vine. Y eso es lo que hemos hecho hoy día, darle un sobreénfasis. Ahora, cuidado. Yo no estoy diciendo que Dios no sana ni que no tiene poder. No estoy diciendo que los dones no están vigentes. No estoy diciendo que los milagros no se pueden producir hoy. Yo veo milagros constantemente. Yo creo en los dones. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo que Dios sigue teniendo el mismo poder. Pero la pregunta es, ¿el mensaje del Evangelio es sanar enfermos o las sanidades son el resultado de haber escuchado el mensaje del Evangelio? Es dónde ponemos y con qué valores ponemos las cosas. Yo vengo a Cristo para que me sane, o sané porque vine a Cristo. ¿Qué es primero, qué es después? Eso es lo que debemos ser honestos. No puedo seguir alimentando mi congregación con expectativas irreales y antibíblicas porque provoco frustración. Tienes problemas, ven a Cristo. Estás enfermo, ven a Cristo. Hay problemas en tu matrimonio, ven a Cristo. Pare. Si no estamos aquí para hacer ese tipo de ofertas. La oferta que debemos hacer es, arrepiéntete, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Ese es el mensaje. Si después de eso, Dios en su soberanía quiere sanarte, quiere bendecirte, quiere prosperarte, a Él sea la gloria. Pero son cosas absolutamente distintas la una de la otra. Esa es mi reflexión en este día para mis amados a través de las redes sociales. Quisiera mandar un cariñoso saludo a mi pastor y primo Andrés Neira en Chile, quien constantemente me está alimentando con alguna idea y compartiéndome algunos pensamientos. Andrés, un abrazo, mi hermano, que Dios a ti y a tu esposa Gilda les siga prosperando y adelante con el verdadero y claro mensaje del Evangelio.